Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva actividad del Festival de Coros del Fin del Mundo, titulada Música Coral del Siglo XXI. Y en esta oportunidad, junto a dos invitadas de lujo. Ellas son Laura Otero y Georgina Perazzo, ambas compositoras y docentes. Muy bienvenidas, chicas. Buenos días, muchas gracias por la convocatoria. Por favor, gracias a ustedes por Igualmente, sumarse buenos a esta días. propuesta. Buenos días. Quiero contarles a todos que ambas son miembros de Comcorar, que es una asociación de compositores dedicados a la creación de música coral. Pero no lo quiero contar yo, sino quiero que me lo cuenten ustedes. ¿Qué es Comcorar? ¿Cuándo se funda? ¿Quién las integran? ¿Los objetivos? Que nos cuenten un poco acerca de esta agrupación tan particular que se dedica exclusivamente a la música coral, ¿verdad? Así es. Bueno, Concorar se formó en junio del 2020, en medio de la pandemia, por iniciativa de Edgar Moya Godoy, quien fue el que tuvo la idea de convocarnos a los compositores corales. Y bueno, empezamos a funcionar así a distancia y en realidad es un recorte bastante específico dentro de la actividad, porque todos somos compositores de todo tipo de orgánico, pero además tenemos un corpus importante en composiciones específicamente corales o para la voz también. La asociación se crea justamente para visibilizarnos, para aunarnos, para siempre las reuniones hacen la fuerza, y lo más particular dentro de esta idea es que somos compositores de obras originales. Esa es la esencia principal de Comcorar. Y si me permitís, Pablo, voy a leer tres ejes principales. Uno es la visibilización, estimular todos los canales disponibles, directos o virtuales, para que nuestra música se exhiba y esté vigente mediante la valorización de directores, directoras y coros. El segundo punto es difusión, incentivar al medio coral y a sus protagonistas al uso del material compositivo mediante la compra de partituras, encargo de obras y ejecución pública o registro audiovisual de las mismas. Y el tercer eje es la legitimación, promover el reconocimiento de compositores y compositoras y su producción como trabajo artístico remunerado por parte de directores, directoras, coreutas, instituciones, etc. Qué Esa sería una interesante. síntesis. Sí, 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 qué interesante y qué espacio tan específico me parece maravilloso que se haya podido, digamos, juntar fuerza desde algo tan concreto, ¿no? Como es la composición de la música coral. Y por supuesto que todos ustedes componen mucho más allá, o sea, como dijiste vos, ¿no? Todo tipo de orgánicos, pero tienen en su repertorio, digamos, en su patrimonio de trabajos, una gran lista de obras corales. Aprovecho a preguntarle a Georgina, ¿puede cualquier compositor, Georgina, sumarse al grupo de Comcorar? ¿Cómo En puede hacer? principio, el principal punto a tener en cuenta es que ese compositor, por más que tenga un amplio repertorio compuesto, tiene que darle un lugar especial y, digamos, de predilección, si se puede decir, a las obras corales, específicamente originales. ¿M? Eh, Eso es nuestro principal interés. De hecho, todos los integrantes que conformamos con Corar eh, le dimos un lugar especial a este tipo de repertorio. Me gustaría quizás Claro, nombrar a todos los integrantes por del favor. colectivo. Presidiéndolo, como lo dijo Laura, se encuentra Edgar Goya Godoy, compositor cordobés. Eh, Luego Diego Boero, Oscar Escalada, Bernardo Latini, Eduardo Malacheschi, Ricardo Mancilla, Camilo Matta, Juan Ignacio Noroña, Laura Otero, Georgina Perazzo, quien les habla, Juan Staforini, Oscar Llobet, Marcelo Balba y Javier Setner.
Interesante Entre estás de todos compositores. conformamos. Muy interesante el equipo. Por ahora Todos somos tenemos 14. 14, wow. por ahora, Muy exacto. bueno, muy bueno. Y empezaron en 2020, me dijeron. Sí, en julio. Exacto, creo que fue un momento ideal porque todos, inclusive nosotros y creo que inconscientemente el público seguramente estaba pidiendo algo así, una novedad y sobre Tal todo el cual, público de directores, ¿no? Porque los directores siempre manifestaron el interés por nuevas obras y Ujú. a la hora de tomar un repertorio quizás no tenían conocimiento de obras de compositores tal cual. argentinos, que también es otro aspecto nuestro, ¿no? Es el que seamos argentinos. Totalmente, sí, sí. Ya charlaremos bien de esos puntos, pero digo que qué interesante y qué bien le hace, digamos, a la música coral en sí este tipo de iniciativas, ¿no? Porque, digamos, fortaleciendo al colectivo y fortaleciendo al individuo, se fortalece también la actividad, ¿no? Porque es una Exacto. actividad que depende mucho, ustedes dependen de los directores y los directores dependen de ustedes, digamos, ¿no? Porque ustedes son los que ponen el material para el concierto, ¿no? Así que Exactamente. muy interesante, digamos, que cuando yo me enteré de la existencia de Concoral, la verdad que lo celebré, aunque no conocía muy poquitos, no sabía tampoco, después ahora me entero que hay varios amigos que están ahí. eh, pero bueno, es muy interesante el proyecto. Y aprovecho, ya que ustedes están tan abocadas a este tema, a hacerles una pregunta más. A ver, quizás Laura, si me podés responder, ¿cuáles son, a criterio de ustedes, bueno, el tuyo puntualmente, los desafíos en la actualidad de la composición coral, ¿no? Entendiendo que es un tema tan complejo y vasto, por ahí algunos aspectos de eso. Sí, en realidad los desafíos creo que son los mismos de siempre. Eh, lo que sería importante trabajar para que cada vez el público crezca, teniendo en Ujú. cuenta que estamos en una época donde hay otras músicas y hay otros contextos culturales que son más masivos y la actividad coral yo diría que es bastante importante en nuestro país. Eh, por lo tanto, el desafío mayor sería sobre todo apuntar a los repertorios, a las nuevas creaciones, a la difusión. De alguna manera el coro es difusión, porque cada coreuta a un concierto lleva a su familia, a sus amigos, es multiplicador. Incluso las temáticas de las obras también pueden dar un mensaje. Totalmente. Sí, sí. ¿Vos, Georgina, pensás similar? Sí, agregando a lo que dijo Laura, igualmente también las temáticas a abordar, ¿no? Hay Mm, un, como un interés muy importante acerca de el medio ambiente, la naturaleza, la nueva manera, ¿no? En realidad de ver la naturaleza, porque a lo largo de los siglos siempre se puso mirada en ella, pero en cada tiempo de acuerdo a los cambios sociales y a los cambios filosóficos, ¿no? O tal sociológicos, cual. va cambiando el punto de mira y el compositor de alguna manera es vocero de la sociedad, de alguna manera. Totalmente, sí, sí, sí. Y, y acercar a mayor cantidad de gente, como lo dijo Laura, también nos compete, ¿no? Claro. Y con Creo referencia a esto que que acabas de decir, te haría una pregunta más. Mira, viste que existe el prejuicio establecido de que la música contemporánea quizás es inaccesible al público, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, no? Porque está ese preconcepto sobre por ahí la música más abstracta y demás. ¿Qué podrías exactamente. comentarme sobre este punto? Yo creo que eso tiene un origen histórico, ¿no? De alguna manera eh, hay una tendencia a asociar a la música contemporánea con el lenguaje que fue boga a principios del siglo XX, que fue el atonalismo, con la Escuela de Viena, ¿no? Segunda Escuela de Viena. Pero de alguna manera, y sobre todo el repertorio coral, va más allá de eso y tiene un acercamiento al público que quizás también en ese sentido es diferente al instrumental.
Y lo contemporáneo no es solamente un cambio armónico, un cambio de armonía, sino que, como lo dijimos también antes, va en el tratamiento de las temáticas, en el cómo abordar esas temáticas en diferentes escenarios, en cómo hacer síntesis de lenguajes, ¿no? Tal Porque cual, uno sí, finalmente, los lenguajes están inventados, pero uno tiene la tarea de abordarlos de manera original y de esa manera colaborar a otro lenguaje, ¿no? Y a otra manera de expresión. claro. Me parece que por ahí, ¿no? En el siglo XX, digamos, en la búsqueda de expansión tonal y demás, se llegó al atonalismo y después inmediatamente empezaron a surgir nuevas, se fue enriqueciendo todo eso, esa corriente no dejó de existir, de hecho todavía se sigue trabajando sobre aspectos similares, digamos, pero hoy se Exacto. enriqueció, digamos, con una pluralidad, empezando quizás con los primeros neoclasicismos, ¿no? Y se llegó, digamos, a un montón de escuelas y tendencias y corrientes compositivas que hoy dan un panorama muy amplio para elegir. Creo que quizás eso no está tampoco tan sabido por muchas personas, ¿no? Que consideran como lo Exactamente. contemporáneo. Inclusive, perdón, No, por favor. inclusive en algunos casos, a la hora de elegir repertorio, el mismo profesional, el mismo director, tiende a pensar esto, ¿no? Claro, Que al ser contemporáneo va a ser complejo y va a ser atonal, y no necesariamente. totalmente, Vamos más allá de eso, ¿no? totalmente. Y aprovecho también, digamos, a preguntarte, Laura, sobre que estamos hablando de estilos de musicales, hablamos de temáticas, ¿no? Digo, cuando el estilo musical y la composición también buscan modificar el formato de concierto o el escénico, digamos, eso también está impulsado por ustedes. Vieron que ahora hay como una corriente global de que muchos coros están intentando romper con el formato tradicional de concierto, tanto en los lugares donde se canta y en el cómo se canta, cómo se para el coro en ese concierto. Muchas veces se hace sobre obras tradicionales, ¿no? Los directores tratan de explorar, esto ya, bueno, no viene desde ahora, viene de hace mucho se trata, ¿no? Desde los cori spezzati de Venecia, ¿no? De los Gabrieli, etcétera, digo, pero ustedes como compositoras, digamos, justamente por ahí influyen de manera directa sobre ese punto, pidiendo determinadas cuestiones. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo es que vienen desarrollando estos aspectos? Pablo, si vos me permitís, querría agregar una cosa con respecto a la pregunta anterior. Por favor. Eh, yo creo que agregando lo que dijo Georgina, hay como un mito de que la música contemporánea es inaccesible, atonal únicamente e imposible de abordar. Pero yo me pongo en el lugar de hacer un madrigal del Renacimiento o una obra romántica de Brahms. Es decir, todas esas obras también tienen muchas dificultades de abordaje. Lo que cambia solamente es el lenguaje. Quiere decir que la música contemporánea también las hay difíciles y las hay accesibles. Respecto a tu otra pregunta, yo separaría en dos aspectos. Uno es, como vos dijiste, Pablo, la obra tradicional recreada en el espacio escénico de otra manera para darle una modernidad, una adaptación a los tiempos, porque los tiempos absolutamente visuales en los que vivimos, de pronto requieren otra mirada escénica de lo que es la formación tradicional en escena, espacialmente me refiero, ¿no? Tal cual, sí, sí. Pero también, como bien dijiste, los compositores también, justamente viendo que hay como una necesidad de una búsqueda de un cambio de formato, también incluimos en nuestras obras algunas indicaciones, como hacían también los compositores de ópera, ahora entra fulano, ahora sale tal personaje, ahora nos ponemos en ronda o de espaldas al público, o distribuyéndonos en la sala entre el público. Esas son parte de las búsquedas de ayornamiento que obviamente tenemos que hacer para recrear, siempre hay que poner, digamos, condimentos nuevos, ¿no? Pero Claro, bueno, quiero dejar planteado esto, que una cosa es una elección del director como parte de la interpretación, y otra es cuando está marcado absolutamente por el compositor, que obviamente todos estamos tratando de incursionar también en eso, porque es divertido además, ¿no?
Totalmente. Y aparte creo que también inspira, ¿no? Porque muchas veces, digamos, esas recreaciones que por ahí hacemos los directores también están basadas en cosas que uno vio, ¿no? Entonces tratar de emular algunas cuestiones para ganar un juego que vio en determinada obra que por ahí la permite otra obra tradicional, digamos, pero ustedes muchas veces, como se dice normalmente, marcan la cancha, al escribir su repertorio pidiendo cosas determinadas, ¿no? Sí, sí. Y una palabra hermosa que dijiste es el juego. No Mm, perder miedo a lo lúdico, porque en eso se va la creatividad, justamente. claro, totalmente, sí. Sí, sí, sí. Georgina, ¿querés comentar algún... Exacto. Sí, agregando a lo que explicó muy claramente Laura, creo que hay digamos, una relación directa entre el concepto de un concierto tradicional que es una creación occidental, me parece. Y en cambio, la visión oriental siempre fue la de integrar la música al medio ambiente natural y a no tener una concepción tan lineal del tiempo, ¿no? Acá comienza una obra, acá continúa y acá termina. Y de alguna manera en todos los aspectos se está volviendo a las enseñanzas de las civilizaciones antiguas, y sobre todo orientales, y creo que eso está influyendo en el nuevo abordaje de una obra y en cómo situarla espacialmente. Y es interesante abocarnos a eso y no solo a pensar en el público y el escenario y el concierto, sino que hacer estos juegos espaciales y temporales es muy interesante. Sí, qué interesante lo que acabas de comentar respecto a la cosmovisión, ¿no? Porque tiene que ver con una cultura y su forma de ver el mundo, digamos, y Ujú, claramente entre Oriente y Occidente, digamos, hubo diferencias en la génesis. Hoy estamos en el mundo, como decimos, de la aldea global, pero ujú. venimos de lugares muy diferentes, de forma de pensar muy diferente, a que somos iguales todos, veníamos de pensar de manera diferente. Y eso venía enriqueciendo, yo me acordé hasta de la música de Debussy que estaba inspirada en el gamelan de Indonesia, ¿verdad? Cómo Exactamente. esa Ujú. música oriental nos sigue proponiendo nuevos desafíos. Eso me parece que es Sí, fascinante. sí, Y esa invitación también a ser curioso, ¿no? A buscar, a mirar, a aprender de eso. absolutamente, Y les hago absolutamente. una pregunta con respecto a esto. A ver qué te parece, Georgina. Em, ¿Qué recomendación le darías vos a un director que justamente que intenta explorar nuevos horizontes musicales? Digamos, según tu experiencia, ¿qué camino sería interesante recorrer? De alguna manera, creo que una palabra que dijiste recién y que Laura también dijo es la curiosidad, ¿no? Que se dejen guiar por la curiosidad y que nunca den por sentado algo, es decir, que investiguen nuevo repertorio, que se abran a nuevas posibilidades y que también busquen conocer al compositor, es decir, comunicarle al compositor aquello que desean o que desean trabajar. Y estoy segura, bueno, hablo como en nombre de nosotros, de Concorar, ¿no? Todos estaríamos dispuestos de alguna manera, a abocarnos a ese pedido y con gusto a ser parte de los requerimientos del, digamos, del mundo coral, ¿no? Y de las necesidades de los coreutas y de los directores, que no den por hecho que algo no se puede hacer o que no está hecho, sino que o investigando o charlando con los compositores, que es un poco nuestro propósito como colectivo, eh, eso se puede cambiar, ¿no? Y podemos acrecentar el repertorio de alguna manera. Totalmente. Viste que siempre es un tema para los que somos directores, el tratar de hacer algo, todos queremos tener algo diferencial, digamos, en nuestro programa, ¿no? Y ahí viene como que el trabajo de ustedes calza perfecto, digamos, en esa búsqueda. Sí, bueno, Ujú. ¿cómo lo puedo distinguir? Bueno, una de las cuestiones es el repertorio. Y a veces no es tan fácil encontrar repertorios para mi coro también, ¿no? Decir, bueno, pienso en mi coro que tiene estas particularidades, ¿cómo, Claro. cómo puedo hacer
para que mi coro se luzca haciendo un repertorio novedoso, haciendo un repertorio que me marque una diferencia en lo que yo hago, porque también está el tema, esta búsqueda de que muchas veces sucede que están todos los grupos, y también lo digo en el repertorio sinfónico, los grandes teatros del mundo, que se tocan siempre las mismas obras. No digo, ¿cómo salimos de esa situación si no atendemos a los compositores contemporáneos? Entonces me parece fundamental que se pueda hacer esta interacción entre ustedes y ojalá que esta entrevista también sirva un poco para eso, ¿no? Para que dar a conocer lo que ustedes hacen y que muchos directores puedan empezar a refrescar, podamos, me incluyo, empezar a refrescar nuestros programas de concierto. Y acá viene otra pregunta que yo les quería hacer al respecto. Digo, ¿cómo puede un director, justamente, que nos está escuchando, seguramente muchos que nos están viendo ahora en este momento, pedir material, ¿no? O sea, o estar al tanto de las últimas composiciones que ustedes representan o avalan desde Concorar, las de ustedes dos y las del colectivo en el cual trabajan? Digo, ¿tienen un catálogo ustedes, un listado de obras, qué sé yo, con cantidad de voces, nivel de dificultad? No sé, estoy pensando, ¿no? Como si fuera para mi coro. ¿Tienen algo donde uno pueda buscar o encontrar material o vías de contacto? ¿Puedo contestar yo, Sí, Pablo? Laura, por favor. Sí, sí. Vamos a darle una primicia. Ahora, el 1 de mayo, vamos a lanzar nuestra página web. Buenísimo. Entonces, estamos re contentos porque vamos a tener este espacio, además de otros sitios donde nos pueden encontrar, que oportunamente les pasaríamos las direcciones, pero en la página está justamente el catálogo con los filtros que vos comentás, qué cantidad de voces, si es para coro mixto, para coro femenino, para coro de niños, si es con acompañamiento instrumental o no, si es con solista o no, si es con orquesta. Todo eso está en el catálogo, que es uno de los ítems de la página. Y no sé si esta pregunta también tiene que ver cómo se puede acercar los compositores o los directores a la asociación. También, si querés, eso lo podemos dejar para el final de la entrevista, Bueno, donde ustedes puedan bien, dar bien, las formas de contacto. Me interesa bien. sobre todo este tema, yo me pongo a pensar en mí, ¿no? Digo, partiendo de mis problemáticas a la hora de pensar, sobre todo en el verano, que uno piensa el repertorio del año, y todo, y bueno, ¿cómo busco mi repertorio nuevo? No es tan fácil. No es tan fácil buscar repertorio. Es más, si uno quiere encargar una obra, tampoco es tan sencillo, porque uno por ahí se maneja con algún amigo, con compositor, qué sé yo, pero digamos, por Exacto. ahí ir buscar a alguien con un estilo que pueda servir para mi agrupación, porque esta también es la otra cuestión. Por ahí tu amigo no compone, por más que sea brillante, no compone lo que tu coro pueda cantar. Entonces digo, ¿cómo hacemos esa Sí, búsqueda, ¿no? justamente Concorar viene a llenar ese espacio. Esto es el hallazgo de este grupo, de este colectivo. Porque la mayoría de nuestros integrantes de Concorar son además directores. Entonces, tienen muy sabida cuál es la problemática, y este creo que es un eslabón, el eslabón perdido. que yo creo que justamente porque nosotros el año pasado, por ejemplo, hemos hecho encuentros así online con Adicora, tuvimos 2 encuentros. Tuvimos también un encuentro con el estudio de Virginia Bono, tuvimos encuentros en algunos conservatorios o universidades para empezar a difundir y hacer un intercambio, pequeñas escuchas de fragmentos de nuestras obras, preguntas del público. Así que yo creo que Concorar viene a llenar este espacio, y los contactos, que son varios, y principalmente a través de la página, porque además cada uno tiene como su propia mini página dentro de esa página, y el contacto de cada compositor en forma individual. Y Qué hay interesante. una cosa hermosa, que hay 500 obras subidas, lo cual yo, al decirlo en número, escuchar ese número, ya solo me asombro. Es impresionante, es que es impresionante, digamos. ¿Cuánto tiempo tomaría escuchar las 500 horas, no? Me parece fantástico, en serio, en serio. ¿Cuántos conciertos hacemos con ese repertorio, no? Claro, sí. Es fantástico. Así que bueno, otro de los ejes de nuestro festival, como ya bien saben, es el rol de la mujer en la actualidad musical.
Y en este aspecto les quiero preguntar, ¿ustedes creen que ha crecido el número de mujeres en la composición musical en las últimas décadas? Digamos, ¿hay mayor tendencia en alguno de los estilos, ¿no? Compositivos, en esto que veníamos hablando en el día de hoy? ¿Qué opinás, Georgina, al respecto? Creo que en sí, en el ámbito musical general, es innegable que la mujer ha obtenido un lugar muy diferente al de los siglos previos, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya habido compositoras, eso hay que Claro, aclararlo, ¿no? tal cual, sí. Pero el papel en general, en líneas generales, sí, digamos que la mujer se está visibilizando mucho más. Pero, en mi opinión personal, creo que sí hay muchas directoras de coro, eso sí, pero no sé si tantas mujeres compositoras dentro del repertorio coral. O por lo menos nosotras dos, con Laura como representantes del colectivo dentro del país, todavía quizás no tenemos el gusto de conocer a alguna compositora más que no conozca el colectivo y que en un futuro pueda formar parte, pero eh, Claro. personalmente creo que hay más directoras que compositoras. De Sí, coral, ¿no? entiendo. Sí, 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 De total. música general creo que sí hay más mujeres que en ¿Tenés alguna otros tiempos. opinión, Laura, al respecto también? Sí, un poco estadístico, coincido con lo que dice Georgina, pero posiblemente en una composición, en un corpus compositivo, prevalecen en las personas que yo conozco, prevalecen mucho las obras instrumentales y por ahí las obras corales son un par o cinco o una experiencia, un paso por la experiencia coral, por algún pedido, por alguna situación en particular, pero me parece que en eso coincido con Georgina. De todas maneras, este colectivo de Concorar nos va a permitir conocer, porque seguramente hay más mujeres en esta actividad puntual, en este recorte compositivo, que Tal cual. sería hermoso poder conocerlas y que se acerquen. Y bueno, hay voluntades también por ahí, hay personas que no quieren estar en un colectivo porque ya tienen una carrera individual importante, entonces también hay que respetar eso, ¿no? Totalmente. Sí, lo importante es, digamos, que la mujer pueda contar con el espacio, ¿no? Ayer hablábamos en la entrevista con Anne Moroder, vino la presidenta de Ah, Adicora, sí, y contaba sí, que sí, sí. que hay muchas mujeres directoras, pero quizás no tantas que dirijan los coros profesionales, ¿no? Ese también es un número, Mm, como una especie de la estadística interesante a tener en cuenta, ¿no? claro. Em, Hay que ir como trazando, cambiando un poco esos paradigmas. Bueno, en el mundo está Ujú. cambiando, Sí, en la dirección de orquesta, ¿no? Que también fue Sí, hegemónicamente del hombre. Ese rol era raro sí. hasta hace pocos años poder ver a una mujer directora de orquesta sin que no causara una sensación de sorpresa. ¿No? Dice, como una Ujú. mujer directora. Hoy ya por suerte eso se allanó. Acá en Latinoamérica tenemos un montón, geniales, hay este, muchísimos. y en todo el Sí, mundo, ¿no? Pero digamos, yo estoy hablando hace no tantos años, 15 años atrás, era sorprendente todavía. Este, Sí. Así que bueno, es interesante ese progreso que se viene dando lentamente, pero creo que viene a paso firme, por suerte. Sí. Es nuestro momento. Es el momento, hay que aprovecharlo totalmente. Sí, y aprovecho con esto pensando en futuro, ¿no? Em, ¿Cómo les parece a ustedes que se va a desarrollar la composición musical en el futuro? Teniendo en cuenta todo esto que veníamos charlando de su evolución histórica, ¿no? Lo que pasó en el siglo XX, la multiplicidad de corrientes que se van dando en el presente, esta búsqueda de exploración escénica. ¿Cómo les parece a ustedes que puede llegar a desarrollarse en el futuro? Es decir, Georgina, ¿nos querés es, contar? es una, es una pregunta muy, digamos, es impactante porque da una sensación de encontrarse ante un abismo de interrogantes, ¿no? Eh, Tal cual, sí. Uno puede quizás intuir cómo puede ser ese futuro. Eh,
con lo que vos dijiste, teniendo en cuenta la globalización, la multiplicidad de estilos que conviven, que lo han hecho en el siglo XX y que muchísimo más en el siglo XXI vemos el derrumbe de barreras, ¿no? Ya no hay barreras estrictas entre lo considerado popular y académico, por más que uno la siga haciendo, esa barrera. eh, la música popular es cada vez más académica porque hay centros de aprendizaje de música popular que antes no había. Digamos, lo popular era lo recibido por transmisión oral, sin embargo ahora es escrito en partituras y trabajado, y en cuanto a lo académico recibe influencia directa de lo popular, entonces la integración de los estilos se da cada vez más, y eso llevado a la existencia de corrientes o de vanguardias o de grupos, es más difícil identificarlas, me parece, que esa multiplicidad sigue yendo en aumento, me parece, que hay como tantos estilos como compositores. De todas Claro. maneras, es verdad que a veces el que mismo lleva la acción es el que menos reconoce el cambio, ¿no? Ujú. En la reunión que habló Laura, que tuvimos en su momento con Virginia Bono, ella nos hizo una pregunta similar acerca del futuro, o cómo sería la música del futuro, o cómo pueden analizar la música dentro de la Argentina, ¿no? ¿Qué novedades tiene o qué diferencias tiene con otros países? Y nosotros, creo que la mayoría del grupo, del colectivo, no tuvimos esa visión. Y ella dijo, sin embargo, yo noto que hay una tendencia al tratamiento de las voces sea de determinada manera, que otro aspecto Todas. tímbrico es diferente, y nosotros descubrimos algo que Claro. ella lo advirtió como oyente y como analista, ¿no? Qué interesante. Y es increíble cómo uno mismo a veces es muy difícil autoanalizarse, ¿no? Conocer, uno nunca se termina de conocer, sino que por suerte tiene al público y a los intérpretes que ayudan a uno mismo como compositor conocerse, ¿no? Es interesante, me parece que lo que viene sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Como en la medida que avanzamos, empezamos a manejar como contenidos, una gran pluralidad de contenidos. Nos empezamos a enriquecer nuestra cultura, ¿no? Se empieza a enriquecer y empieza a ver como una multiplicidad de canales. Los periodos históricos fueron acelerándose y achicando, acortándose en longitud temporalmente, quiero decir, a lo largo de la historia, hasta que ahora en el siglo XXI tenemos periodos que duran, no sé, suspiros prácticamente, ¿no? Y empiezan a suceder cosas de manera simultánea y en 5 años cambió el mundo de una manera vertiginosa, y creo que eso se puede ir acentuando, ¿no? También y en todo lo que es el arte, en todas las actividades donde está involucrada el hombre, quiero decir, ¿no? En Ujú. líneas generales. Creo que sí, va acorde, ¿no? Al movimiento social Al- mundial, creo. claro, Sí, totalmente. sí. Y acá les pregunto, a ver, ¿qué opinás, Laura, al respecto de esta cuestión? Si hay alguna premisa o mecanismo que haga falta para impulsar el desarrollo de la música coral. ¿Vos sentís que, que de alguna manera, con determinadas, bueno, sí, determinados mecanismos se pueda llegar a impulsar el desarrollo? Sí, yo creo que desde lo formativo, por mi experiencia como docente en la especialidad de composición para la voz, he observado durante muchos años que los alumnos que llegan a la cátedra, en un gran porcentaje no ha cantado nunca en la escuela, Ah, y en un altísimo porcentaje no han cantado en coro. Quiere decir que al momento de escribir hay un desconocimiento por parte del alumno en formación, estoy diciendo, ¿no? De cómo trabajar con la voz como un instrumento más, con la particularidad de que la voz es un instrumento humano, que no está fuera de mí. claro, Entonces, esa experiencia de vida, que es muy diversa,
absolutamente diversa, tanto como veníamos conversando recién, cada compositor es su música, o su estilo, y cada alumno su recorrido. No se puede de pronto generalizar porque cada vez hay más diferencias entre una persona y otra, no solo en aspectos generales, sino en su propio recorrido histórico o formativo. Entonces, yo creo que con las nuevas metodologías que se han insertado en la escuela ya desde los años 90, en la escolaridad común, donde bienvenido vinieron los compositores con las experiencias sonoras, con los paisajes sonoros de Jaffer, ¿no es cierto? Toda esa exploración, esa indagación en el aula que fue fantástico, pero le fue ganando lugar al canto. Entonces, Claro. se canta poco, y yo creo que si hay una persona que deviene de un hogar donde se cantó, obviamente tiene un plus a ventaja. Pero si no lo hay en el hogar, después no lo hay en la escuela, la experiencia con la voz nos lleva a un momento en donde después no quiero ni cantar el himno porque desafino. Entonces, hay como poca experiencia con es mi visión desde mi experiencia. Siempre lo marco porque puede haber otras opiniones que tienen que ver con la geografía, ¿no? Con el lugar de donde surja esa experiencia. Inclusive si comparamos Latinoamérica de Europa, también las experiencias históricas del canto coral son diferentes. Pero yo creo que es un poco como viene de la cuna y por el recorrido que uno hace. Por otro lado, está la contrapartida de que nosotros en Argentina tenemos muchos coros y de muchos niveles, el coro del colegio, que no en todos los colegios hay, el coro de la capilla, el coro del club, los coros independientes, los coros institucionales, los que tienen el marco institucional, es decir, hay una gran variable de posibilidades. Pero bueno, no todo el mundo conoce eso, o también están los coros amateur, que es un lindo semillero, porque lo que sucede Totalmente. en los coros y con los directores redunda en lo que hacen los compositores y viceversa, es una retroalimentación absoluta. Por eso esta creación de Comcorar es el maridaje perfecto. Totalmente, totalmente. Y algo que yo siempre pienso, y bueno, hicimos este festival, entre otras, esta edición, digamos, del festival, entre otras cuestiones, resaltando el rol de la mujer, ¿no? Como veníamos hablando, y acá me la dejaste picando un poco, porque yo siempre pienso, y creo que es una situación global, ¿no? La música coral, me parece que la gran sostenedora de la música coral es la mujer, y lo vemos en cualquier convocatoria de voces, digamos. Siempre Es faltan hombres. Y la mujer siempre está a pie de cañón sosteniendo. De hecho, hay un montón de agrupaciones femeninas, no así tantas masculinas, es mucho más raro escuchar un coro exclusivamente masculino. Y dentro de todos los coros siempre hay más voces femeninas que masculinas. Así que ahí, digo, les tengo que agradecer al género femenino, digamos, realmente porque es la gran sostenedora. Hemos visto coros donde hay muy poco, pero contados con los dedos de sí, una mano, la cantidad de hombres y muchas mujeres, ¿no? Y esto pero, también, digamos, acá, perdón, digo que me extiendo un poquito, pero también pensaba en los compositores, porque también es una realidad. Digo, y hay veces yo encontré muchas obras con divisi de voces masculinas, ¿no? Y que realmente cuando uno tiene un coro de esa constitución con muchas voces femeninas y con pocos hombres, y encima el repertorio va al revés, ¿no? Con divisi de tenores, digo, por ahí está bueno que los divisis estén en las voces femeninas, digo, atender esa situación práctica también claro. real, ¿no? Que por ahí que no tiene nada que ver con que suenen bien o mal, sino con una cuestión de orgánico. por eso también la experiencia que sucede en los coros y con los directores nos vale a nosotros para escribir para Claro, tal formación. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Hacen falta niños, hacen falta mujeres, hacen falta coro de hombres, es decir, también esa retroalimentación a nosotros nos sirve para direccionar nuestro trabajo creativo. claro, me Exactamente. imagino. Volvemos un poco en el siglo XVIII, ¿no? Con la música instrumental, en realidad toda la música que surgía de los instrumentos que se encontraban en el momento, porque Tal el cual. compositor no escribía para un orgánico imaginario y después estaba años buscando
la orquesta perfecta, sino que le componían al amigo que era flautista con el grupo de cuerdas y en realidad como que siempre fue así, pero cuando uno es artífice de eso o cuando uno está en el escenario debe abocarse un poco a esas reglas naturales, ¿no? De juego. Totalmente, sí, Sí, digo, me, sí. me pongo a pensar el caso paradigmático de Bach, ¿no? Que tiene todas esas cantatas con orgánicos tan extraños y que responde a lo que tenía en la capilla en el momento, una trompeta, una flauta, Sí. y bueno, y él sacaba una cantata con eso y continuo. Impresionante, sí, 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 sí. Es increíble el material musical, ¿no? De gente. Sí, sí, Totalmente, sí. totalmente. Así que bueno, ya estamos, nos está corriendo el tiempo. Chicas, la verdad que me ha parecido muy de gran provecho el diálogo que hemos tenido. Les agradezco la participación a ustedes, que se hayan sumado a esta propuesta. La verdad que nos honra recibirlas en el Festival de Coro del Fin del Mundo. Nos engalana tenerlas también. Así que les queremos Muchas agradecer a gracias. ustedes. Les Muchas enviamos un gracias. saludo también al presidente, a Edgar Moya Godoy, nada, por acompañarnos en esta actividad. Y la última pregunta que les quiero hacer antes de despedirnos finalmente es cómo podemos hacer para contactar una persona, los que nos están escuchando, dice, me interesa Comcorar, ¿cómo puedo hacer para estar en contacto, para buscar material, para hablar con Laura, con Georgina y con los demás compositores que integran la agrupación? Bueno, además de la página que tiene todos los links a los contactos en redes, tenemos redes en Facebook, Comcorar siglo XXI con números arábigos, el IG, el Instagram es Comcorar, el YouTube también Channel Comcorar, y la web comcorar.com. ¿.com o simplemente .com? Sí, sí. Bien, buenísimo, buenísimo, Eso después lo podemos pasar en detalle en privado si querés, Pablo, para que buenísimo, tengas bien, ¿sí? buenísimo. Bueno, entonces Y ya tenemos los espacios. Sí, puedo decir algo más. por favor, sí. Además del contacto de las personas que quieran conectarse con nosotros, tenemos requisitos de inscripción para los que quieren ser parte. Todavía estamos discutiendo cuántos niveles de tipo de socio vamos a tener, pero para pertenecer, los requisitos nuestros son que sea compositor, que tenga una producción coral de relevancia en el sentido de lo numérico, que su repertorio esté vigente o en producción o en editoriales, y que hay un formulario para completar. Esos serían los Excelente. 4 elementos de requisitos como para el que quiera solicitar la pertenencia a Comcorar. Porque para nosotros el director es el promotor, esto está abocado al compositor, ese es el recorte, ¿no es cierto? Excelente. Bueno, entonces ya tienen las formas para contactarnos. Esperemos que se empiece a retroalimentar entre directores y compositores y que podamos ver esas 500 obras empezar a estar en los escenarios de Argentina y el mundo. Muchas Así es. gracias, Laura. Muchas gracias, Georgina, por estar aquí con nosotros. Espero que la hayan pasado tan bien como yo, que para mí fue un momento muy especial. Muy hermoso, muchas Igualmente. gracias. Muchas Gracias. gracias. Entonces así nos despedimos de Laura y Georgina, pero vos no te vayas. Te esperamos en este mismo canal o participando interactivamente en la plataforma de Google Meet en nuestra próxima actividad, que se llama Estudiar Música en Estados Unidos, junto a Tassilla Pushkar de Estados Unidos y Emilce Ruiz de Argentina. Ellas nos contarán cómo es la experiencia de estudiar una carrera de grado o posgrado en Estados Unidos. No se lo pierdan.